ya. Claro, ahí pusimos los puertos. Venga, tal cual, venga acá, tienen, por ejemplo, decís, España tiene control de todo, los barcos que de allí partía vienen al Caribe, México y Paraná. Paraná en realidad, nada, en mi cabeza Paraná es Argentina y Argentina no existe, y mucho menos si no está habilitado lo que es Buenos Aires, o sea, como puerto, difícilmente en el Paraná. Entonces entendí que acá hubiera un error de tipeo, en vez de Paraná es Panamá, y lo mismo también arriba, cuando te planteo eso de, no, fíjate que no es, no sé dónde está lo de acá. Ahí está. Que la exportación de los metales preciosos, no, porque si vos exportás metales preciosos te harías más pobre en la lógica mercantilista. Sí, está bien. Pero era eso, nada más. ¿Se entendió? Sí, gracias. Sí. Está bueno igualmente que pregunten, porque la idea es justamente que para mí, yo parto del supuesto que el error uno va aprendiendo, así que no está mal que se saquen dudas. De hecho, ustedes tuvieron la suerte de que justo les corregí hoy a la mañana y por ahí lo vieron y lo pudieron, a ver, y lo podemos charlar acá, digo, pero si alguno de ustedes tuviese algún tipo de dudas respecto de corrección, es tan fácil como que me agreguen un comentario. Se agregan un comentario y a mí el comentario me llega al mail, así que lo veo y eventualmente entro y lo resuelvo. Bien, nada más. Vamos a lo nuestro. Ya pusimos a grabar y básicamente ustedes tenían que buscar múltiples cosas, ¿no? La de Fronda, Luis XIV y Profe. el Palacio de Versalles. Bien, estamos de acuerdo. Sí. Vos no corregiste a todos, ¿no? No, corrigió a 3, dijo. 3 o 4, no mucho más que eso. Ok. Así que muy pausadamente a lo largo de esta semana, por ahí la semana que viene, tendrán la devolución. La verdad que tengo un montón de cosas extraescolares, extralaborales que tengo que dedicarle tiempo y nada, no estoy apurado porque no. Profe, yo no encontré mucho de la fronda. Bien, vamos a intentar. Pará, yo encontré. Lo vas a empezar vos, pero antes de meternos en la fronda, quiero que nosotros veamos esto un segundo de vuelta. Sí, apaga la cámara, no hay drama. A ver, nuestro objetivo es focalizarnos ahora, por lo menos en 2 reinos. Si llegáramos en 2 reinos para el año, para que ustedes terminen el año y lo puedan utilizar productivamente para el año que viene, estaría buenísimo. Nosotros, esto ya sabemos de qué se trata, ya sabemos que acá está la crisis del siglo XIV, y lo que a nosotros nos importa en este momento es esto. ¿Estamos todo el mundo de acuerdo con eso? Sí. Bien, Sí. esto dijimos, entonces digo, como ya sabemos que nos importa esto, lo que quiero justamente es, vamos a borrar y vamos a hacer así. Vamos, básicamente esto sería la línea del tiempo, la partecita de la línea del tiempo que nos importa. Acá estaría crisis del siglo XIV. ¿Qué dijimos que pasaba? Esto sería siglo XVII. Upa, se me fue una patita. ¿Qué dijimos que pasaba a lo largo de estos años? La monarquía absoluta. Bien, el la camino, monarquía o sea, un camino muy gradual. Claro, el poder se centralizaba más. Exactamente, muy constante de lo que uno definíamos un proceso de centralización. ¿Estamos de acuerdo con esto? Quiere decir que vos, Sí. de a poquito, lo que tendrías que lograr es que esos señores feudales que han tenido durante mucho tiempo el poder en sus manos, Termine su poder. terminen perdiéndolo, que obviamente lo recupere El rey. el rey, estamos, o sea, o la antigua familia real. A ver, un dato que no dijimos la vez pasada, porque estaría bueno que, o sea, no tenía sentido. Si entendieron lo de la vez pasada está buenísimo, pero ahora lo tenemos que mejorar, es lo siguiente. En el siglo XIV, nosotros sabemos que esos señores feudales piden ayuda de los reyes. ¿Estamos? O sea, piden ayuda para recuperar ese poder y bla, 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 bla. Ahora, a medida que el problema se resuelva, vamos a suponer por acá, ¿no? El problema se resuelve y ellos finalmente nada, resuelven como esa crisis de autoridad, resuelven el problema que tienen los campesinos y bla, bla, bla. La realidad es que hay mucho señor feudal o mucha nobleza de cada uno de esos reinos que cuando ya se les resolvió el problema, lo que van a empezar a tener es ciertas dudas respecto del camino que está tomando el reino. Es decir, el proceso de centralización política en casi todos los reinos europeos no es un proceso de centralización pacífico. ¿Estamos? Pacífico, no es pacífico. Utiliza la fuerza. Tal cual. Ojo, yo les diría, es de las 2 formas, antes de decir que es violento. Yo les diría, este proceso de centralización tiene mucho de pacífico para algunos sectores o algunos lugares puntuales. Algunos nobles de repente se dan cuenta de los beneficios que implican volver a formar parte de un reino y lo harán de buena gana
y se incorporarán de buena gana, se convertirán en funcionarios de buena gana, y otro grupo bastante grande, muchos de esos reinos, expresarán su descontento a lo largo de estos años, ¿no? O sea, es como bastante violento en algunos momentos. ¿Qué quiere decir? Mientras algunos funcionarios se incorporan a esos nuevos reinos de manera copada, hay todos otros grupos de señores feudales o de noblezas que en realidad se van a resistir hasta lo que más puedan. Estamos en ese contexto como de resistencia hasta lo que más puedan, es que uno tiene que entender la fronda. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien, antes de meternos en la fronda, ahí vamos. Si nosotros vemos, un segundo, ¿se acuerdan que nosotros la clase pasada lo que hicimos fue como jugar un poco con diferentes imágenes de reyes, ¿no? Pero la realidad que era un poquito salteadito. Los reyes que veíamos tenían que ver con Inglaterra y con Francia. A ver, si ahora vamos a Francia, lo que me importa del caso francés es el siguiente. A ver, este es Luis XIV y lo conocemos. Sabemos que este es el mejor ejemplo de absolutismo y ya dijimos bastante sobre el tipo. Si vamos a su padre obviamente es Luis XIII, no hay mucho que decir. Y cuando miramos a Luis XIII nos encontramos con... Un soldado. A ver, un soldado. Yo coincido con vos. A ver, una armadura igualmente, si uno lo mira, es una armadura divina, todo O sea, lo vos te das cuenta que es real, pero te das cuenta que es de la realeza, pero no tantos. No como el otro. Coincido con vos. ¿Te das cuenta desde la realeza, o por lo menos que es alguien importante? No te darías cuenta si yo no te digo que es un rey. Estamos si yo te pongo a Luis XIV, que es el hijo, hay cero dudas que estamos en presencia de un rey. O sentís que es menos centralizado el poder. Exactamente. Digo, si vamos a la imagen del abuelo de Luis XIV, es Enrique IV, y tenemos algo muy parecido a Luis XIII. O sea, fíjense que incluso es como el mismo color. Hasta con la misma ropa. ¿Hay nuevo admin al final? ¿Quién es el ¿Cómo? nuevo admin? ¿O la borraron? Nacho. Bien. Olivera, estás. Olivera. ¿Qué? Sí, se me está cayendo. Olivera. ¿Counter? Oye, Ay, Olivera. No. Che, jugamos en... ¡Olivera! ¿Jugamos los tres en Counter? Dale. Ay, es. Sí. Vamos contra dos. O sea, yo y Maxi contra Oli y... Olivera, estás desilenciado. Te están llamando, Olivera. ¿En serio? Olivera. Ay. Bien, muchachos. Seguimos con lo nuestro. A ver, lo que me interesaba que ustedes vieran era básicamente esto. La misma imagen que uno hacía de todos los reyes, en este caso europeos y bla, bla, bla. Lo cierto es que podemos hacer exactamente lo mismo con la misma familia real francesa. El objetivo final es este, que obviamente es Luis XIV y básicamente es todo el ejemplo de centralización. Pero si uno marca caminos para atrás en este proceso de centralización, uno puede ver en el caso francés como este mismo proceso como de centralización. Entonces, cuando uno lo ubica acá, y volvemos a... Porque el rey cada vez tiene que ser el más distintivo, digamos. Porque si vos pones una foto de Luis XIV y una foto de Luis XIII, decís cuál es el rey. Exactamente. Seguramente decís que Luis XIV, no vas a decir... Exactamente, o sea, a eso... No, pero sí. Quiere decir que en realidad vos tendrías Enrique IV acá, tendrías Luis XIII acá, tendrías Luis XIV acá. O sea, lo estamos simplificando, pero para que ustedes más o menos vean el proceso. Cuando uno llega acá, tenemos ese proceso de concentración absoluta en la figura, obviamente, de la imagen que uno ve de Luis XIV, y cuando vamos viendo los anteriores de su propia familia, obviamente está un poquito más simplificado, básicamente. Viendo esto, de nuevo, a mí lo que me interesaba un poco es ver, este proceso de centralización y focalizar sobre algunos episodios que son de importancia para comprender de la forma en que se centralizó el poder en el caso francés. Vamos, alguno que haya inaugurado o visto algo de lo que tiene que ver con la fronda. ¿Qué es la fronda? Vamos, dale. Bueno, primero quiero decir que tras la muerte de Luis XIII pasó a estar al trono su hijo, o sea, Luis XIV con 4 años, y, o sea, la mamá, Ana, de Austria, se hace cargo de la regencia junto a su esposo, ¿cómo se llama?
¿cómo se llama el esposo? Mazarino, algo así. Bien, no es el esposo, es el regente, pero dale, sí, no importa. El regente. Y bueno, nada, por culpa de las medidas que tomó Mazarino, se generó un descontento muy grande. Por ejemplo, redució la déficit del Estado, aumentó los impuestos, llevó al aumento de préstamos forzosos, bueno, y todas esas cosas que llevó a un gran descontento. Son movimientos de insurrección en la regencia, básicamente. Claro, y bueno, y debido a estas medidas que tomó y que no le gustó al pueblo, el pueblo se rebeló contra él y bueno, se hicieron las frondas. Que había varias frondas, no había era varias una frondas, me gusta ese comentario, había varias frondas, sí. Tipo la parlamentaria y esos. Bien, estamos de acuerdo. A ver, Lena, ¿qué ibas a aportar vos? Que quería preguntar si podía decir lo que es la fronda. Dale. Acá lo que encontré dice que la fronda es un conjunto de movimientos de insurrección ocurridos en Francia durante la regencia Ana de Australia y la minoría de edad de Luis XIV entre 1648 y 1653. Este periodo de revuelcas marca una reacción frente a la creciente autoridad de la monarquía en Francia. Bien, estamos de acuerdo. ¿Alguno más tiene algo de la fronda? No, eso porque... ¿Nada más? Bien, a ver, ¿lo ubicaste recién? Sí, el año en que se dio. Dale, te estaba por preguntar eso, digo, estaba por decir lo ubicaste en tiempo. ¿En qué año se dio? En el 1648. En 1648 a 1653. Bien, 1648 a 1653. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene sentido? Sí, igual Lina lo dijo. Sí, lo dijo, por eso, pero estaba por volver a recuperarlo. A ver, fíjense que no es una, son varias, y si vamos a simplificar el concepto de fronda, son levantamientos. A ver, los levantamientos, si hay algo por lo que son conocidos estos levantamientos, son dos cuestiones. A, lo dijo Lena recién, Luis XIV es un nene, ¿estamos? O sea, Luis XIII muere dejando un hijo, habría que corroborar 4 años. 4 años, yo te iba a decir 6 o 7, digo, pero a ver, Luis XIV es un pibito, imagínense un pibe de primaria o menos, que recibe el reino, o sea, básicamente, que tenés que ser rey de Francia. ¿Cómo? El poder máximo recibe. Igual, ni siquiera sé si está obviamente el poder máximo del reino, digo, pero recibe en sus manos un reino un pibe que tiene no más de 6 años. Obviamente, no hay chances de que el tipo que el nene pueda gobernar por sí mismo. Entonces, obviamente, gobierna. A ver, la fronda se da en un momento estratégico. ¿Por qué es estratégico si el rey es un pibe? Porque cualquiera tipo que lo puede manipular y tomar su cargo directamente. Ahí está, porque es el mejor momento, o sea, no hay momento de mayor debilidad que Luis XIV siendo un nene. ¿Estamos? O sea, quiere decir siendo un nene, vos podés aprovechar, o por lo menos presuponés que la imagen del rey está absolutamente en su mayor momento de debilidad, y en ese momento lo que haces es intentar, derribarlo, básicamente. Obviamente, como él no puede gobernar, gobierna un poco, lo dijo recién, no sé si fue... Sí, yo, Mazarino. Una de Austria. Ahí está, es verdad, Aguada lo dijo. Quien gobierna en nombre de él, primero es su madre, que obviamente es quien cuida de él, después será Mazarino, que es el regente, y ellos empiezan a tomar un montón de decisiones que en muchos casos generan como cierto rechazo. La fronda pasa a la historia por ser un levantamiento señorial, o sea, porque en realidad entre muchos los que se levantan contra Luis XIV, que en realidad por ahí no les molesta Luis XIV por sí mismo, porque es un pibito, sino que lo que les molesta es qué cosa. ¿Qué les parece que les molesta de los reinados anteriores? ¿A la población? Sí, y a esos nobles, básicamente, a esos terratenientes. Era muy centralizada o algo así. Bien, ahí está. Lo que le molesta a estos señores, volvemos al mismo, el levantamiento es contra Luis XIV, pero en realidad no es contra Luis XIV, porque no es contra él, no le dieron chances para ver si les gusta o no cómo gobierna, porque es un pibito. Entonces lo que hacen es aprovechar el extremo momento de debilidad de la monarquía francesa, producto de que su rey es un nene,
Y lo que hacen es como desquitarse contra la monarquía en sí como estructura. Básicamente lo que ellos están viendo es que durante los años anteriores y durante los gobiernos anteriores lo que hay es muchísima concentración de poder. Y obviamente no están dispuestos a permitir ese nivel de concentración. Como consecuencia de eso, lo que se levanta, y por eso les decía que es relevante, más allá de que hay levantamientos campesinos, que hay tipos, no sé, de clase medio burguesa, lo cierto es que el levantamiento de la Fronda pasa a la historia por ser un levantamiento de señores feudales o de nobleza contra el rey. Y es algo bastante, a ver, no sé si es extremadamente raro, pero por lo menos es excepcional, porque convengamos que la nobleza un poco aprovecha, ¿no? O sea, la nobleza son esos sectores que están como muy cercanos al rey y que un poco aprovechan de esa cercanía al rey para ser cada vez más importantes ellos también. ¿Cuál es el resultado de la Fronda? ¿Alguien lo encontró? No, profe, no busqué. ¿Alguien pudo Creo que la debilitación, como que se debilita el reino, algo así. A ver, igual pensemos un segundo. ¿Cuál es el resultado de la Fronda si ya vimos la imagen de Luis XIV? Pierde poder. Claro que pierde el poder. ¿Gana Le poder? salió bien la Fronda. No, gana. Porque después él hace las monarquías absolutas. Entonces, ¿la Fronda gana o pierde? Gana más. Gana. No, pierde. la porque Fronda pierde, decía la no, Fronda que Luis pierde. XIV gana. Bien. O sea, la Fronda en teoría estaba en contra de las monarquías absolutas y del poder centralizado. Exactamente, o sea, la Por eso Fronda- dice que Y lo que él buscan es. como que Por lo- eso dice que lo que buscan es que como que los movimientos de insurrección, como que el país de Francia vuelva a ser como antes y no tenga una política de monarquía absoluta. coincido plenamente con Y vos. justamente A ver, él. si pensamos en esto, es un razonamiento que básicamente se tiene que hacer. Digo, si pensamos que las frondas son considerados bueno, yo se los digo ahora, son considerados los últimos levantamientos contra la figura de un rey, en este caso en Francia, y contra ese poder centralizado. Sabemos que se pone en contra de Luis XIV, que Luis XIV siendo un pibe, obviamente no gobernando realmente, y sabemos que en realidad la imagen de Luis XIV que nos queda a nosotros en la historia es esta, o sea, este es Luis XIV, y todo el mundo coincide con que estamos hablando de el mejor ejemplo de este tipo de monarquía. Quiere decir que la Fronda fracasa. O sea, en realidad la Fronda se encuentra con un nivel de reacción por parte de quienes gobiernan en nombre de Luis XIV que permiten como acabarla y eventualmente destruir todo tipo de oposición. Eventualmente Luis XIV crecerá, se volverá el personaje este que uno ve en la imagen y gobernará, ¿no?, de la manera más exitosa posible. La pregunta Encontré dale. que combatió en como 3 guerras y logró obtener más poder y más influencia, y Francia logró obtener más influencia en Europa. Totalmente, sí, coincido, es verdad, digo. Es más, estamos hablando de un rey, a ver, un rey que se transforma en el ejemplo a seguir para muchos de los reinos europeos. O sea, muchos de los reinos europeos ven todo lo que pasa en Francia, ven cómo se consolida la imagen de Luis XIV y dicen, che, qué copado sería volvernos así descentralizados. De hecho, Inglaterra, una vez que nosotros podamos ver el recorrido De Luis. del caso como francés, lo que nos vamos a encontrar es que Inglaterra lo que hace es copiarlo. O sea, básicamente el razonamiento de los ingleses es, che, si Francia pudo tener una Pues monarquía bien. de estas características, estaría buenísimo tenerla nosotros también. Y se enmarcará en todo un proceso de centralización que a Inglaterra le va a salir un poco peor, pero por lo pronto lo intentará. A ver, pensando entonces en Luis XIV como el ejemplo de absolutismo, ¿les pedí que buscaran elementos o cosas o medidas que tomaba para ser absolutista? Tipo, nos habías pedido que busquemos características. No, vamos, ¿qué No. notaste de características? De Luis XIV, ya el rey y ya habiendo superado la Fronda, ¿no? Sí, ¿Qué dijiste, profe? Característica. Características del reinado de Luis XIV. encontré que su reinado fue uno de los más duraderos de la historia, porque consiguió crear un régimen absolutista, tipo una imagen absolutista. ¿Estamos de acuerdo? Un poder centralizado. Estamos de acuerdo. ¿Qué más? Bueno, hasta que- Pará, no. sacá, te saco. Elena, ¿qué más? Dice que favorecieron, que hable Perdón, no, pará. Elena ya habló. Julián, ahí después vamos a Elena. Julián, dale. que favorecieron a los burgueses, Sí. o sea, el gobierno de Luis XIV favoreció a los burgueses
y que cuando lo favoreció se refiere a que podían tomar decisiones en el Consejo del Estado o algo así. Sí, es verdad, creó lo que se conoce como la nobleza de toga, pero no los voy a complicar con eso. Sí, es verdad que lo que busca es como crear un conjunto de funcionarios eficientes, ¿no? O sea, en ese sentido le dio mucho poder a determinados sectores de la sociedad francesa, pero no es necesario meterse ahí por lo menos este año. Después que se murió en el año 1715. Bien, pero se la mataste, pará, no lo mates todavía. Queremos ver un poco en qué consiste como el centralismo del muchacho. ¿Qué encontraste, Elena? Justo lo mismo que Juli. O sea, Exactamente. lo que él dijo era lo que iba a decir. Exactamente lo mismo. ¿Alguien más encontró algo? Vamos, Martina. ¿Qué encontramos de características del muchacho? De su reinado, Yo ¿no? pondré que inauguró el Palacio de Versalles. Bien, a ver, contame un poco. Suerte. ¿Alguien fue? Esto lo habíamos. Creo que yo les había dicho que buscaran también de Palacio de Versalles. ¿Alguien fue? ¿Tuvo el placer de ir para París y llegar a Palacio de Versalles? Cava, dijo que No. Alguien dijo, pero no me acuerdo si alguien acá lo dijo. Cava, Santi Cava. Ah, sí, Ah. Santiago, sí. Pero no sé si está, mira. Pero no sé si está. Cava. Sí, está. Santiago Está muteado tal vez. está comiendo, no importa. A ver, Palacio de Versalles, es verdad, una de las herencias más grosas que tenemos de Luis XIV es el Palacio de Versalles. Fíjense, el Palacio de Versalles, ahora lo chusmeamos un poquito porque busqué a ver si había, no hay, o no encontré yo, un turismo así como si fuese virtual por el palacio, pero sí hay mucho video de aficionado que ha ido a ese palacio, porque la realidad es que si en algún momento de su vida tienen la posibilidad de ir, es un buen lugar para conocer. En un Chusmeamos momento segundo. llegaste a ver 8 millones de visitantes. Sí, estamos hablando de un lugar, yo creo que es uno de los lugares más visitados del mundo, sobre todo la parte occidental. A ver, son 3 minutos, un poquito menos del Palacio de Versalles, y sobre eso laburamos. Profe, Sí, acaba lo echó por el Wi-Fi. O sea, ahora se va a intentar reunir de vuelta. dale, no hay drama, no hay drama. Así tal cual lo están viendo, así es. No sé, son manadas de personas entrando a todos los Donde lugares. sea. Ahora los freno un segundo para que ustedes vean cuál es el lugar más importante de ese palacio. Se van a dar cuenta, pues están todos posando y sacándose fotos. Es ese. No es ese. Casi. Fíjense como el nivel, esto es todo original posta, digo, ese nivel de ostentación, ¿no? Digo, porque lo que hay es mucho dorado, mucho Es todo oro. Mucho brillante, No es- mucho no sé, brillante. no sé si es todo oro, no les voy a mentir, es mucho brillante, hay que demostrar que Mucho obviamente brillante. es caro. Es algo que la población no tenía y que solo tenía No, el rey. claramente, no hay chance de que la población tuviese esto. Ahora creería que viene ahí está, este es el Salón de los Espejos. Este es el salón más conocido del Palacio de Versalles. De hecho, acá todo el mundo lo que hace es lo que hace esta mujer acá, que nunca supo que iba a estar en una clase de historia de Argentina, que tiene que ver con sacarse como selfies. Todo el mundo se pone acá y saca esto porque es como tradicional que uno llegue a este lugar y haga este tipo de cosas. Cuando uno mira por fuera del Una Palacio de selfie. Versalles, se encuentra, esto es la parte de adelante, para que uno vea las dimensiones, y no sé, porque no llegué a verlo hasta el final. Sí, un poquito atrás tenemos Claro, es enorme. los Es el jardines. patio. Exactamente. A ver, para que ustedes se den cuenta, los jardines del Palacio de Versalles y toda la parte de atrás, ahí lo ven. Oh. Jardines del Palacio de Versalles, si vos querés y sos de los que no camina, por ejemplo, acá atrás
como ahí no lo podemos ver ni de casualidad. ¿Sigue hasta ahí? Exactamente, tiene algo que se llama, creo que se llama el Petit Versalles, y que es la casa de donde se quedaba cuando quería María Antonieta. Y vos lo que podés hacer es agarrar de acá, literal se lo estoy diciendo porque lo vi, te agarrás de acá, te tomás un trencito que te lleva hasta la otra punta, haces todo el recorrido, llegás, haces toda la vuelta y volvés. Obviamente estos son todos jardines que por ahí, a ver, no sé si esto es verano, no es verano por cómo están vestidos, pero en verano y en primavera dicen que es impresionante, porque está todo obviamente recontra plantado, hay un montón de flores por todos lados, estamos hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas de palacio. Dicen que es una de las arquitecturas más grandes de Europa. Sí, lo es, y un lugar, un predio gigantesco, pero en serio gigantesco. Ahora, me quedo con lo que uno de ustedes había dicho. Sí es verdad, Luis XIV es el creador del Palacio de Versalles. La pregunta es, más allá de la ostentación, ¿cuál es la función del Palacio de Versalles? Y ahí es un poco complicado, porque en realidad ningún libro lo dice, o por lo menos no en un libro de Santillana, ni mucho menos similares, y hay que problematizarlo un poquito. A ver, hay un autor que, bueno, esto viene de lo que yo leí en su momento cuando tuve que rendir esta materia ya a nivel universitario, que lo que dice es algo muy piola, que es lo siguiente. El tipo, Luis XIV, estoy pensando, arranca su gobierno con una rebelión que es la Fronda. Ahora, cuando ya puede gobernar, parecería que de alguna manera los nobles o esa nobleza que se levantó contra él dejó de ser una amenaza, porque en realidad obviamente no sigue habiendo amenazas antiabsolutistas o levantamientos. Y lo que el autor dice, que ni me acuerdo el nombre, pero me quedó la idea, es el problema, el eje para comprender por qué la nobleza dejó de ser un problema, se encuentra en el Palacio de Versalles, al que este autor denomina como una instancia o un lugar en donde se domestica a la nobleza. ¿Qué significaría para ustedes? Dice, yo en lo que busqué encontré que Vale, a ver. cuando hablan del Palacio de Versalles dicen mucho que es un símbolo de grandeza y etcétera. Sí, es un símbolo de grandeza, es verdad, es un símbolo, aparte de ostentación, realmente es muy grande, digo, para un rey, digo, para convertirlo en un lugar como de vivienda, es impresionante, tiene su teatro, ¿estamos? O sea, cuando uno entra tiene su teatro, su iglesia, digo, tiene todo, es como... Es como que representa la grandeza de Francia. Coincido plenamente. Ahora, lo que importa para entender cómo la nobleza de alguna manera deja de ser un problema es lo que Luis XIV logra hacer al interior de ese Palacio de Versalles. Si hay algo si hay algo reiterativo en el Palacio de Versalles es que todo el tiempo hay reuniones. Hay reuniones, la nobleza forma estos cortesanos, que son estos tipos que están siempre en estas reuniones, hay fiestas, y lo que empieza a suceder al interior del Palacio de Versalles es que, de alguna manera, esa nobleza que forma parte de los encuentros, se empiezan a dar cuenta de lo importante que es estar cerca del palacio, no del palacio, sino de la figura del rey. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo como el que siempre expliqué en otros años anteriores. Por ejemplo, si suponemos que yo soy el rey y yo en el día de hoy nosotros estamos todos en el Palacio de Versalles, imagínense un montón más de gente. En ese momento, en ese día, porque se me ocurrió a mí, obviamente es un lugar de ostentación, así que lo que ustedes tienen que ver constantemente es que yo tengo buena ropa, que yo ofrezco buenos banquetes, que la pasan bien, que nos divertimos, que es entretenido. Ese día yo, porque sí, porque se me ocurrió, porque obviamente todos los días voy cambiando un poco mi ropa para que ustedes vean lo ostentoso que soy yo, que soy el rey, se me ocurrió ir con un sombrero especial color azul. Y por esa sola razón, porque básicamente es el azar, me encuentro que de repente Tadeo, que forma parte de ese grupo como de nobles que está conmigo, sin saber que yo iba con ese sombrero color azul, nos encontramos que Tadeo también fue por su cuenta bien vestido con un sombrero color azul. Entonces, en ese momento, en esa dinámica de lo que pasa al interior de esa fiesta en el Palacio de Versalles, lo que sucede es algo muy loco. Yo, rey, me acerco a Tadeo entre todos los que podrían haber captado mi atención. Me encuentro que Tadeo tiene un gorro parecido al mío, entonces me acerco a Tadeo e interactúo con Tadeo. Che, Tadeo, qué buen gorro. O sea, hasta bromeamos. O sea, che, qué buen gorro.
sí, no, sí me gustó, qué loco, vos también tenés el mismo, obviamente con respeto, porque yo soy el rey, ¿no? Pero, che, qué bueno, qué sé yo, a ver, punto, me fui, por ahí no interactúo Es más. que al rey le conviene para mí eso. ¿A quién le conviene eso? Al rey. ¿Al rey? Porque Sí, Tipo, no pero ¿a entendí el quién es más? como que vos estás. Es No, como o que sea, en el este rey. caso a Tadeo. A No Tadeo. sé, no, A no. Tadeo. Pero el rey se acerca a hablar con Tadeo a propósito porque ve que tiene un sombrero Igual que. es un ejemplo, ¿no? Parecido. Totalmente. A ver, coincido, Ajá. Tadeo sale súper beneficiado de esto, porque Tadeo logró que entre los miles de tipos que están en la fiesta, o los centenares que están en la fiesta o en la reunión, El rey le presta atención a él. yo te miré a vos Créeme. por tener, en este caso, un sombrero parecido al mío, pero no importa, es un ejemplo. A ver, ustedes que están viendo la situación dicen, che, qué suerte tiene Tadeo, logró captar la atención del rey. Entonces, ustedes se van a sus casas, ¿y qué es lo Van primero? a hacer lo mismo. Pensando cómo puedo captar Vamos a investigar se va a poner mañana. Coincido. Para poner lo mismo. Yo vuelvo a mi casa pensando qué puedo hacer para que el rey capte la Exacto. atención. No van a venir mañana con un sombrero rojo, perdón, azul, porque saben que ustedes ya lo usé, o sea, entonces en el fondo no voy a volver a repetirlo. Pero sí coincido con lo que dice Julián, la nobleza de forma parte de Versalles empieza como a maquinarse y empieza a decir, bueno, a ver, ¿cómo logro captar la atención del rey? Y lo que empieza a pasar al interior del Palacio de Versalles en esas fiestas es que de a poquito, es como que la nobleza se da cuenta de lo importante que es agradar al rey y pone un montón de estrategias en juego para que el rey, en esa ocasión especial, esa noche, los beneficie a ellos con la mirada. ¿Pero para qué te sirve que el rey esté? O sea, En que todo, imagínate que si el rey a vos te mira, te interactúa con vos, primero te registra, que no es un dato menor, ¿no? eso, En está, tanta pero gente. más allá de eso, ¿qué te va a dar trabajo? ¿Qué te va a hacer? ¿Te va a Te voy a decir, eso te puede traducir en favores políticos, se puede traducir en, Claro. a ver, mientras más tengas acceso al rey, en la lógica de esta gente sos más poderoso, por lo menos Más más poderoso, más influyente. poderoso. Exacto. A ver, lo que yo quiero que vean para ver si lo entiendan es lo siguiente. El Palacio de Versalles, para mí, y yo coincido con ese autor que leí hace un tiempo atrás, es una de las herramientas políticas más piolas de Luis XIV. ¿A qué voy con más piolas? Nosotros nos podemos quedar con la idea de que es un palacio, que es una cosa arquitectónica gigante, que lo es, que es una cosa divina de poder verse, pero en realidad el Palacio de Versalles actúa como una herramienta política. Porque al meter e incorporar a mucha de la nobleza francesa en esas fiestas, e incluso muchos vivirán en ese palacio que tiene centenares de habitaciones, lo que haces es incluir esa nobleza a un juego político. Y mientras, previo a todo esto, la nobleza estaba en su casa, por ejemplo, pensando de qué manera atacar a la monarquía para derribarla y dejar que deje de ser absoluta, de golpe y porrazo, cuando los incluiste en este juego en el Palacio de Versalles, lo que te encontrás es que la nobleza está pensando en cómo agradar al rey a la noche, no en cómo derrotar al rey, es cómo agradar al rey. Entonces, la cabeza de la nobleza cambió. Y vos lo que lograste de esa forma, o lo que logra Luis XIV de esa forma, es domesticarla. ¿Qué es domesticar? En un término, ¿qué domesticarían ustedes hoy? A un animal. A un A animal. un perro. ¿Estamos de acuerdo? A un animal. A ver, ¿qué quiere decir que vos domesticás a la nobleza? Que en realidad, a ver, lo contrario de doméstico es un animal en el estado salvaje. Como tenerla a sus pies. Ahí está. O sea, básicamente es ese animal salvaje, vos lo domesticás y lo volvés mansito y lo tenés a tus pies y obediente. El rey domestica a su pueblo. Exactamente, a la nobleza domestica. Esa nobleza que inició su gobierno con Luis XIV, con un levantamiento al estilo La Fronda, es una nobleza que cuando Luis XIV sea más grande e inaugure todo este juego que se hace al interior del Palacio de Versalles, logra domesticarla. Pasan de ser muy hostiles y muy contrarios a esa centralización del poder, a querer estar en esos banquetes para agradar al rey, porque se sabe que si agradás al rey se convierte en réditos políticos y, ¿por qué no?, hasta económicos. ¿Se entiende? ¿Todo el mundo entendió? Sí. Como muy sutil, digo, pero me parece es muy interesante Sí. lo que sucede al interior de ese palacio, porque no es nada más un palacio, es una herramienta, para mí, política magistral. Pero bueno, Una estrategia. es una estrategia política impresionante. Hasta acá, ¿lo entendieron todos? ¿Sí? Sí, sí. ¿Se entiende? A ver, Sí. el tipo es grosso porque realmente ha tomado decisiones grosas para lograr como someter a los que básicamente no querían que se centralizara ese poder. ¿Alguien iba a preguntar algo? Quizás hubiera sido medio raro que no lo haya hecho porque si
fue rey desde los 6 años, es como que tiene que tener cierto conocimiento de... Sí, es que en realidad yo te diría que también es verdad que a vos te conviene tener la nobleza con vos. O sea, la nobleza tiene mucho peso y lo mejor que vos podés hacer es lograr que esa nobleza se alíe con vos. A través de, bueno, en este caso ofreciéndole estos juegos, ¿no? Estos juegos, comilla, porque no es un juego realmente. Sí, Guada, perdón. No, yo tengo una pregunta. Esto no es tan relacionado, pero ¿esto lleva después a la revolución francesa o nada que ver? Exactamente. O sea, ustedes el año que viene arrancan con Revolución Francesa, o sea, o por ahí andan. La Revolución Francesa es un levantamiento enorme de Francia, franceses, en contra de la monarquía absoluta. ¿A quién van a derribar? María Antonieta. ¿A quién van a derribar? ¿A Luis XIV? No, porque Luis XIV ya murió. María Antonieta la decapitaron. Exactamente. El Palacio de Versalles. Pero María Antonieta no es la reina, o sea, es la reina, pero no es la heredera. En realidad, a ver, es lógico, el hijo de Luis XIV, ¿cómo se va a llamar el hijo de Luis XIV? Luis XV. Y el nieto de Luis XIV, ¿cómo se va a llamar? Luis XVI. Bien, Luis XV. Luis XIV es el ejemplo de absolutismo. Luis XV su hijo, Luis XVI su nieto. Esa es su nieto al que le hacen la Revolución Francesa, que está casado con María Antonieta. Pero básicamente la Revolución Francesa es el levantamiento contra la monarquía absoluta. Lo que están pidiendo los franceses para mí. Tuvo que haber un conflicto, porque si estaban... Sí. ¿No te escuché? Tuvo que haber un conflicto, porque si estaban tan bien en un momento... Totalmente. Hay un montón de factores, pero no los podemos ver en segundo. Pero casi ni les daban de comer a los franceses en esa época. Hay un montón de factores para entender la Revolución Francesa, pero claramente Luis XVI no tiene la autoridad que tiene Luis XIV. O sea, su nieto es notablemente más... De hecho, cuando uno lo ve, no sé si lo vieron... No sé si alguna vez lo vieron representado o le prestaron atención. Luis XVI, cada vez que aparece en la televisión, en alguna serie, es medio lento Luis XVI. No es un tipo como muy lúcido. Así que entendemos que si lo representan siempre así, debe haber sido un poco real. Bien, estuvo buena igualmente tu pregunta, porque les conectó con lo que va a ser después primer tema de tercero. Bien, muchachos, lo único que les pido, no sé si me va a dar tiempo para decirlo, es busquen el caso inglés. Vamos, busquen, por ejemplo, los Tudor, que hacen la dinastía Tudor para intentar consolidar el poder, busquen los Estuardo, que hacen para intentar, busquen qué es la guerra civil inglesa, estaría buenísimo que se fijen eso, y no mucho más que eso. Con eso tenemos de sobra. Nada más, se corta en breve. Nos vemos la semana que viene. Dale.